vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 26. Lucas 1, 26. Dice, Lucas capítulo 1, versículo 26. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando se dice virgen, ¿qué significa eso? Que no ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Esta mujer estaba ennoviada, o mejor dicho, comprometida, porque en la cultura hebrea no había noviazgos como los hay hoy, sino había compromisos. La chica, el chico, la señora, el señor querían casarse, ¿y qué hacían? No se volvían novios, no, se comprometían. Entonces se comprometían. María estaba comprometida con un hombre llamado José, y la característica de María era que era virgen. ¿Qué significa que era virgen? Que no había tenido relaciones sexuales. No conozco varón, dijo ella, le dijo al ángel. Y aquí vamos a hablar de la pureza sexual, porque la pureza sexual ahora en este siglo no es popular. No es popular. Y la idea de una mujer virgen tampoco es popular, incluso es anticuada. Pero el diseño de Dios para la mujer es que la mujer llegue virgen al matrimonio y el hombre llegue virgen al matrimonio. Debemos enseñar eso a nuestros niños, a nuestros jóvenes, enseñarles acerca de la pureza sexual. Que nuestro cuerpo, el templo nuestro, porque vivimos en este cuerpo, que nuestro cuerpo es santo para Dios y que Dios quiere que vivamos en pureza sexual. ¿La pureza sexual solamente es para los solteros o también para los casados? También para los casados. El casado debe ser puro sexualmente. ¿Qué significa que es puro sexualmente? Que yo me debo solo a mi esposa, que ella es la persona que Dios ha puesto para la satisfacción sexual, porque Dios nos hizo seres sexuales. Tenemos necesidades sexuales, pero en el marco de la voluntad de Dios, como en Proverbios dice, el vaso mío debe ser mi esposa y ella en mí. Eso se llama pureza sexual, que ya no está de moda, pero que la iglesia cristiana y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos enseñar estas cosas. Debemos pararnos bien en firme y enseñarle a nuestros hijos la pureza sexual, y nosotros mismos también, a la edad que tengamos, no importa, también buscar la pureza sexual. De esta manera vivimos a la manera de Dios y glorificamos su nombre y cumplimos el propósito de nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18, dice así. Primera de Corintios 6, versículo 18, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjense esto que dice acá: huid de la fornicación. La palabra fornicación en español viene de una palabra griega que cuando yo se lo diga va a conectarla rápidamente.
La palabra fornicación, la palabra griega es la palabra porneia. Palabra griega, porneia. De ahí viene la palabra porno, pornografía. Huid de la pornografía, huid de la fornicación. En realidad la palabra porneia, en el original, como se entendía, hablaba de una vida sexualmente desordenada. Una vida desordenada sexualmente. Y Dios me aconseja a mí, como Dios sabio, como Padre bueno que quiere lo mejor para mí, me dice: huy ya de la fornicación. Porque el que fornica, el que anda en porneia, está pecando contra su propio, se está lastimando a sí mismo, se está dañando a sí mismo. Y acuérdense que los cristianos, los que hemos recibido a Cristo, tenemos al Espíritu Santo nuestro, y nuestro cuerpo ahora se ha convertido en templo del Espíritu Santo. Por tanto, debemos buscar la pureza sexual, la pureza en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu también. Aquellos que rompen esto sufren. Aquellos que se han metido en pornografía, aquellos que se han metido en fornicación, aquellos que han violado, todos han sufrido, ¿verdad? Se sufre. ¿Por qué? ¿Por qué se sufre? Porque estamos rompiendo el modelo de Dios. Estamos rompiendo, y cuando rompemos el modelo de Dios para nosotros, pues nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia y dice en Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Fíjense todo esto. Cuando una persona, cuando un joven o cuando un hombre casado abre la puerta de la fornicación, de la porneia, está abriendo la puerta a un mundo oscuro, Y por eso es importante que nuestros hijos, nuestros niños y todos entendamos que la pureza sexual debe ser un deseo del corazón para cubrirnos. No hay nada más lindo que un hombre y una mujer que se han cuidado sexualmente, se casan, construyen sobre la base de una pureza sexual su matrimonio, su vida, y nunca prueban esas cosas. Significa que no entraron en esos mundos oscuros. Es casi como la brujería o el satanismo. Son mundos oscuros. El mundo de la impureza sexual es un mundo oscuro. Es un mundo que destruye, que daña, que trae consecuencias graves. Pero en Dios siempre hay esperanza. Y aún si tú has caído en esas cosas, pues lo que debes hacer es volver a Dios y volver a arrepentirte del pecado y volver a reconstruir tu vida desde ese punto en la voluntad de Dios, para empezar a disfrutar, aunque tengas que vivir con las consecuencias del pasado, pero por lo menos parar y empezar a disfrutar la bendición de Dios sobre el hecho de que dedicamos nuestra vida, cuerpo, espíritu y alma, lo dedicamos para glorificar su nombre, para vivir como Él manda, no como el mundo nos dice. El mundo loco que nos vende una idea totalmente equivocada. Eso es. Y María es un ejemplo. Hoy, María era virgen. Era una mujer virgen y fue escogida como una mujer virgen. Ahora, hablemos del dogma católico de la perpetua virginidad de María. Hablemos de eso un poquito. La Iglesia Católica, que históricamente fue la iglesia original que Pablo y los apóstoles pusieron, pero que en la medida que fue avanzando el tiempo se fue politizando, se fue desviando,
un día apareció la figura de un papa y bueno, todo esto que no está en la Biblia, que no era el modelo de Dios, y se desvirtuó. La Iglesia Católica enseña que María fue virgen siempre, siempre virgen, dice, ¿no? El dogma católico. Eso significa que conservó su virginidad antes, estoy leyendo de lo que el dogma dice, que conservó su virginidad antes, durante y después del nacimiento de Cristo. O sea, se enseña que ella era virgen, que aunque Cristo nació y el Espíritu Santo fue el que puso la semilla divina, no una semilla de José, del hombre, sino la semilla de Dios fue puesta en María, se engendró a Cristo, nació, y la Iglesia Católica enseña que aún cuando nació seguía siendo virgen y que después no tuvo hijos. Eso es básicamente lo que enseña. Ese dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Y usted sabe que se celebra el 8 de diciembre, ¿verdad? El Día de la Virgen. Y es por esto, porque el 8 de diciembre del año 1854 se declaró dogma católico la perpetua virginidad de María. También ya se había hablado de eso, de ese concepto, en un concilio, en el Concilio Católico de Constantinopla, en el año 553, pero no se había convertido en dogma sino en el año 1854. Pero ahora, eso es lo que dice la Iglesia Católica. Pero ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a mirar un poquito. Mateo capítulo 1, versículo 25. Mateo 1, 25. Bueno, en Mateo 1, versículo 18 al 25 está el relato del nacimiento de Cristo. En el versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Y bueno, y se cuenta cómo fue. Y llega el versículo 24 y dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Eso fue cuando José se sorprendió que María estaba embarazada y no le creyó ese cuentico de que el Espíritu Santo. No. Y dijo: no, o sea, se me está burlando, María se me está burlando. ¿Qué me creyó? Que es que viene a hablarme que el Espíritu Santo y que un angelito se le presentó. Será más bien el vecino que se llama Ángel. Él pensaba todo eso y pensó en huir, pero en un sueño de verdad un ángel se le presentó y le dijo: José, no, esto es de Dios, esto de verdad, lo que María está diciendo, recíbela. Pero miren lo interesante del versículo 25. Dice que la recibió. Cuando dice la recibió, ¿qué significa? Se casó con ella. Y mire el versículo 25, pero no la conoció. ¿Qué significa la palabra conocer? La relación sexual. No tuvo relaciones sexuales con ella, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa hasta qué? O sea que después de que Jesús nació, tuvo relaciones sexuales con ella. O sea, a ver, ¿y estaba mal en el diseño de Dios que María y José fueran una pareja? Era porque mucho de la Iglesia Católica que enseña también es que el sexo fue el pecado original. Parte del sexo fue el pecado original. Y por eso viene lo de los sacerdotes que no se casan. O sea, todo es una desviación de la palabra de Dios. No es así. El sexo es santo, el sexo es bueno y ningún hombre está llamado a estar solo. Ahora, hay en la Biblia un don que se llama el don de continencia, que lo puede tener una persona y no necesitar y quedarse solo. Pero es un don rarísimo. Lo tienen solo algunos hombres especiales, pero en general no. Entonces, aquí, imposible que Dios no vaya a permitir a José y María tener relaciones sexuales como pareja que son. Pues lo dice la Biblia que sí las tuvieron. Entonces, no es cierto ese dogma. Juan capítulo 7, versículo 5. Y lo que estoy leyendo de la Biblia aquí, lo dice la Biblia católica igualito. O sea que no es cierto eso de que la Biblia evangélica es diferente a la Biblia católica, son igualitas. Dicen lo mismo. Juan capítulo 7, versículo 5. Dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Hermanos de quién? De Jesús. Entonces, ¿tuvo Jesús hermanos? Claro que sí. María
tuvo varios hijos con José. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 46. Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. ¿Quién lo buscaron? La mamá y los hermanos vinieron para buscarlo, para hablar con él. Pasemos ahí enseguida a Mateo 13, versículo 50. Vamos a leer del 53. Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Y venido a su tierra, ¿cuál era su tierra? Nazaret, ¿verdad? La ciudad de Nazaret. Venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, en el templo judío, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Claro, como era su tierra, pues todos decían: pero si aquí lo vimos crecer, y su papá es carpintero, José. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Cuando dice todas sus hermanas, por lo menos dos, porque es plural. Entonces, ¿cuántos hijos tuvieron? ¿Cuántos hijos tuvieron? Mínimo 7. Mínimo 7, ¿cierto? 5 hombres y mínimo 2 mujeres. 5 porque Jesús también está contando 4 ahí, pero Jesús 5 hombres, y dicen sus hermanas, o sea, significa que eran varias, entonces por lo menos 2. Y pues en la época antigua pues era normal tener 10, 12 hijos, no había problema. Entonces aquí tenemos la Biblia que nos enseña que no es verdad de la perpetua virginidad de María. Entonces cuando dice la Virgen María, está hablando de su condición de pureza sexual. De pureza sexual. Era una mujer que era pura sexualmente, consagrada a Dios. Segundo, esa es la primera característica que estamos viendo de María, que era pura sexualmente. Segunda característica, María era una mujer humilde. Vamos a ir a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 46. 1:46. Dice así: entonces María dijo, eso fue cuando ella visitó a Elizabeth, su prima, que era la que iba a tener a Juan Bautista. Juan Bautista era hijo de su prima Elizabeth. Cuando la visitó, dice que el bebé saltó de alegría, que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y María también respondió, y esto fue lo que dijo, versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento sus corazones. Estas son las palabras de María. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Qué palabras tan bonitas. Fueron inspiradas por Dios, porque María estaba llena del Espíritu Santo cuando dijo esas palabras y se escribieron acá en el Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que ella dice de sí misma? ¿Cómo habla de sí misma? Dice, versículo 48, ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Qué clase de mujer era? Muy humilde, muy mansa, era mucha mansedumbre. Ella había podido... ¿sí? Las mujeres tienen la tendencia a la competencia con otras mujeres. Yo soy mejor, o yo soy aquello. Uy, no, imagínense, María sacando pecho, no sacando barriga, diciendo: mire, tengo el Hijo de Dios.
tengo al Hijo de Dios, mire, increíble. No, ella dice que soy la sierva del Señor. Has mirado la bajeza de tu sierva. Ella reconoce su condición humana. Entonces no es verdad ese dogma católico de que María descendió del cielo. Fíjese que la Iglesia Católica ha tratado de convertir a María y ponerle unas características como si fuera Jesucristo. ¿Viste? Entonces no, ella nació como una mujer normal, humana, no bajó de los cielos. No es cierto, era una mujer normal. Y más, lo que leímos es que ella reconoce el poder de Dios. Dice, mire lo que Dios ha hecho tan poderoso en mi vida. Ahora me llamarán privilegiada, bienaventurada, porque soy la depositaria de que el Redentor, el Mesías prometido desde Adán, desde Eva y por todos los profetas, soy yo la escogida. ¡Wow! Eso es tremendo. Pero mire algo interesante. En el versículo 47, que dice María de sí mismo. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Cómo llama a Dios? Salvador. ¿Y quién debe reconocer a alguien como Salvador? Un pecador. ¿Era María pecadora? Igual a todos. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos. Y la palabra de Dios dice que hubo uno que no pecó. ¿Quién? Jesús, que dice, vivió sin pecado. Sin pecado. Entonces quiere decir que cuando todos pecaron, ¿eso incluye a María? La palabra de Dios dice en Romanos, no hay justo ni aún uno. ¿Eso incluye a María? Claro, es absoluto. Entonces María era una pecadora, una mujer como cualquier mujer del mundo, pero tenía unas características especiales: pureza sexual, humildad, una humildad impresionante, impresionante. Otro dogma de la Iglesia Católica es la Inmaculada Concepción de María. Es ese dogma. Es más, hay una fiesta que se llama la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? ¿Cuándo se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción de María? El 8 de diciembre. El 8 de diciembre. El dogma o la creencia de que María fue concebida sin pecado, porque eso es lo que enseña el dogma, que María, aunque nació de un papá y de una mamá, María fue protegida y nació sin pecado original y sin ningún pecado y sin naturaleza pecaminosa. Eso es lo que la Iglesia Católica enseña. ¿Por qué están tratando? ¿Por qué? ¿De dónde salió la idea de pensar que María fue concebida sin pecado? Porque pensaron, pero ¿cómo una mujer pecadora puede tener al Hijo de Dios? ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos que una mujer pecadora no tenga al Hijo de Dios que es sin pecado? ¿Cómo lo arreglamos? Pues ahora digamos que María también fue concebida sin pecado. Pero yo pregunto, ¿y cómo arreglamos que María fue concebida sin pecado si nació de un papá y de una mamá? No nació del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? No tiene arreglo. Imposible. Entonces ese dogma es falso. Es falso que María fue concebida sin pecado. Ese dogma fue definido por el Papa Sixto IV en el año 1476. En el año 1476. No, ella era una mujer pecadora como cualquiera y necesitó a Jesucristo, su propio Hijo, creer en Él y ser salva, y que sus pecados fueran perdonados. Tercero, y esto es estoy hablando de tres características de María. Primera, ¿cuál? Pureza sexual. Segunda, humildad, mirando su bajeza, su condición como mujer pecadora y sierva de Dios. Y la tercera característica es que María era una mujer temerosa de Dios, muy temerosa de Dios. Vamos a leer ahí mismo en Lucas, capítulo 1, versículo 28. Dice: entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida.
el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ese bendita tú entre las mujeres, la Iglesia Católica lo ha convertido, la palabra bendita la ha cambiado por santa. Aunque dicen bendita tú entre las mujeres, en la mente de un católico es que María es una mujer santa, es una mujer sin pecado. Y claro, eso no fue lo que el ángel le quiso decir. Lo que el ángel le quiso decir simplemente fue: tú tienes un llamado y serás bendita entre todas las mujeres del mundo, porque tienes un llamado especial. Un llamado especial. Versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Wow, este ángel, ¿cómo me está hablando? ¿Qué significa todo esto que me está diciendo? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado ¿qué? Gracia delante de Dios. ¿Quién es una persona que halle gracia delante de Dios? Un pecador. ¿Un pecador? ¿Una persona que se porta mal? ¿Que tiene una vida desordenada? ¿Haya gracia delante de Dios? No, no es cierto. Imposible. No puede. Un pecador es desechado por Dios. Y viene la ira de Dios sobre el pecado, sobre una persona que se porte. No, María halló gracia. Era una mujer temerosa de Dios. Su vida, y yo estoy seguro, mucho de que María fuera así se lo debemos ¿a quiénes? A sus padres. No dice la Biblia, pero yo ya me imagino que los padres eran temerosos de Dios también. Seguramente eran temerosos de Dios, y creció en un ambiente de temor a Dios. Y llegó a ser esto, una mujer temerosa de Dios. Temerosa de Dios. Entonces has hallado gracia delante de Dios. Y le dice el ángel: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Le está diciendo que van a ser el Mesías, el Cristo, el prometido, el descendiente del rey David, el que va a ser rey para siempre, por la eternidad, él, Jesús. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué actitud vemos en María? ¿Qué clase de mujer era? Una mujer de fe, sencilla, temerosa de Dios. El ángel le habló, ella simplemente ¿qué hizo? Creyó. No dijo: no puedo creerlo, está difícil entenderlo. ¿Cómo es eso? Explíqueme un poquito. No, ahí dijo: si así lo dice, así será. Ella no dijo: no, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otra? ¿O por qué me pone esa carga a mí? No, ella no dijo eso. ¿Dijo qué? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Qué mujer? En realidad fue una mujer grandiosa que Dios escogió y preparó para la venida del Señor Jesús. Ahora, ¿qué clase de mujer debe ser la mujer creyente? ¿Como María? Claro, nosotros no adoramos a María, no creemos que ella es siempre virgen, no creemos que fue concebida sin pecado, no creemos que descendió del cielo, no, nada de esas cosas. Pero tenemos una admiración muy grande por María, y ella se convierte en un ejemplo para cualquier mujer. Claro que sí, se convierte en un ejemplo. Queremos
En la iglesia cristiana queremos mujeres creyentes que se vuelvan esposas temerosas de Dios, madres que se vuelvan siervas de Dios. No hay un tesoro más grande que una mujer que sea esto, ¿verdad? ¿Cuántos hombres dicen amén? Qué bendición tener una mujer como una María en una casa. ¡Wow! Una María pura sexualmente, humilde de corazón y temerosa de Dios y sierva de Dios. Con razón la palabra de Dios nos manda a los esposos. En primera de Pedro nos dice: trátenlas como a vaso más frágil, no solamente frágil, más frágil, como a coherederas de la vida, como a coherederas. Qué lindo. Esposos, valoren a sus esposas, denles el valor, no las traten como muchachas de la casa, porque la liberación femenina se dio fue como resultado de un excesivo machismo, o no, excesivo no, de un machismo totalmente inadecuado. El machismo no es bíblico, la liberación femenina menos, ninguna de las dos. No, nos vamos al modelo de Dios, donde un hombre tiene que cuidar a su esposa y engrandecerla y valorarla y tenerla como su única, es ella y ninguna más. Cuando yo me casé, ¿qué estaba haciendo? Renunciando a los 2,5 billones de mujeres en el mundo. Tenía 2,5 billones de posibilidades para escoger. Pero cuando me cogí con esa hermosa mujer, cuando me casé con esa hermosa mujer, Sandra Patricia Alfaro, y dije sí, yo lo que estaba haciendo era renunciando a todas, y diciendo: me consagro a esta que Dios me ha dado como ayuda idónea, como compañera de la vida, para cuidarla, para amarla y para cuidarla como a vaso frágil, no, más frágil, dice la palabra, porque yo también soy frágil, para cuidarla. Y este es un llamado a los hombres aquí, de entender el puesto de la mujer y entender el cariño y el cuidado que yo debo tener con mi esposa y engrandecerla, no maltratarla, sino tratarla como Dios quiere. La mujer típica, ¿cuál es la mujer típica de ejemplo que se pone siempre en la Biblia? ¿Dónde están? ¿En qué proverbios? En Proverbios 31, ¿cierto? Proverbios 31 está la descripción de la mujer ideal, de la que llaman la mujer ejemplar, la mujer virtuosa. Y parte de lo que este pasaje en Proverbios 31, del 10 al 31 dice, por ejemplo, dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Mujeres, ¿cómo se sienten ustedes cuando sus hijos la llaman a ustedes bienaventurada? Bienaventurada quiere decir mujer bendecida, mujer dichosa. Mami, tú eres la mujer más dichosa, más bonita, más hermosa. ¿Cómo se sienten, mujeres, cuando sus hijos les dicen eso? Pero que sea de verdad, ¿no? O sea, que ustedes sí sean eso. ¿Cómo se sienten? Ahora, ¿cómo se sienten cuando su marido la alaba? Cuando su marido le dice: amor, tú, como tú no hay otro, eres increíble. Las cosas que tienes y que haces son impresionantes, son increíbles. ¿Cómo se sienten? Súper, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Pero obviamente el deseo de Dios es que la mujer llegue a ser esa clase de mujer. Ahí en Proverbios 31, usted léalo, pero ella es compañera de confianza del varón. Ella es trabajadora, ella es cuidadosa de su casa, es buena administradora, es compasiva con el débil, es sabia y es prudente y temerosa de Dios. Lo que hice fue un resumen de Proverbios 31 con las características de la mujer en Proverbios 31. La mujer está llamada a ser una madre ejemplar, pero antes de ser madre debe ser ¿qué? Esposa ejemplar. Nada, ninguna mujer puede ser madre ejemplar sin ser esposa ejemplar. Eso es un cuento que te lo vende Satanás
de que algunas mujeres creen que pueden llegar a ser buenas madres, pero son malas esposas. No, eso no combina, no, lo uno no. Y lo otro deben coincidir, debe haber coherencia en eso. Hay un dogma, otro dogma, ya que estamos hablando de los dogmas de la Iglesia Católica sobre María para nosotros entenderlo, pero hay otro dogma que me parece el más grave de todos. Si los que vimos son errados y equivocados, este es el peor de todos, de equivocación. Es más, yo digo que esto es una herejía, esto es una blasfemia, decir esto, el dogma de que María es la madre de Dios. María, la madre de Dios. María como madre de Dios fue proclamado en el Concilio Ecuménico de Éfeso en el año 431 contra las enseñanzas de varios teólogos que decían que María era la madre de Cristo solamente como hombre y de su naturaleza humana, no de su naturaleza divina. E inmediatamente la Iglesia Católica se levantó, hizo un concilio y en el año 431 proclamó que María no solamente era madre de Cristo como hombre, sino también como Dios, que María fue un instrumento para pasar la esencia de Dios a Cristo. Imposible. Y como tanto, María fue elevada a madre de Dios, proclamada intercesora y dadora de gracia. Y por eso en la Iglesia Católica se le ora. Al único que se le debe orar es a quién, a Dios. Pero claro, como ellos la proclaman madre de Dios, o sea, la ascienden a ¿qué? ¿A calidad de qué? De Dios. La divinizaron y la ascendieron a la calidad de Dios. Y por eso la gente ora a María. La verdad es que María no está escuchando nada de eso, porque María creyó en Cristo, fue salva y está en los cielos, pero no está escuchando nada. Como todos los otros creyentes que están en los cielos, ya no está escuchando nada. Pero la gente está orando a María, pensando que ella tiene capacidad y poderes divinos, pero no es así. Nada en la palabra de Dios enseña eso. Fue un dogma inventado por la Iglesia Católica en los famosos concilios de la Iglesia Católica, y usted puede hacer la investigación y mirar. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Elizabeth, Lucas capítulo 1, versículo 43, dice en el versículo 39: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, su prima. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Qué niño era? Juan Bautista, ¿verdad? El que iba a ser Juan Bautista. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dijo ella, llena del Espíritu Santo, alabó a María y le dijo: eres una mujer bendita. O sea, una mujer sin igual y escogida por Dios. Entre todas las mujeres tú eres bendita. Y también bendito el fruto del vientre tuyo, que era ¿quién? Jesús. De ninguna manera estas palabras significan que Elizabeth estaba engrandeciendo a María o convirtiéndola en algo más que lo que era, una mujer. Y dijo, versículo 43: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y la expresión aquí importante es la madre de mi Señor. No la madre de Dios, sino la madre de mi Señor. La palabra Señor acá se refiere a Cristo, se refiere al Redentor, se refiere al Señor del universo, que es ¿quién? ¿Quién es el Señor del universo? El Cristo, el Mesías. Entonces la madre de Cristo, no la madre de Dios. Y obviamente esto que estamos viendo tiene que ver con la doctrina de la encarnación. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo. ¿Quién es el verbo acá?
Jesucristo. O sea que dice que Cristo, el Verbo, estaba en el principio, en la eternidad, y que ese Verbo estaba con Dios, o sea, con el Padre, y que ese Verbo era Dios mismo. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación de Cristo, un gran misterio, milagro del Espíritu Santo que hace que nazca Cristo en el vientre de María, pero por el poder del Espíritu Santo. Entonces no es posible pensar bíblicamente que la Virgen María pueda ser llamada hija, madre de Dios, poniendo a Dios como hijo, a Dios como hijo de María. La Biblia también dice que Cristo es el unigénito hijo de Dios, no de María. Jamás dice de María. Es el unigénito hijo de Dios, engendrado eternamente por el Padre. Cuando dice, vimos ahí en el 14, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora la Biblia también dice en 1 Timoteo 2:15, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. No es cierto que María pueda interceder por los hombres, no puede. Es imposible. El que sí puede interceder es ¿quién? Jesucristo. ¿Por qué es el mejor intercesor? Porque es Dios y porque es hombre al mismo tiempo. 100% Dios, 100% hombre. Cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Con qué cuerpo resucitó? ¿Con el mismo cuerpo físico? ¿O se cambió en un cuerpo etéreo? ¿O era el mismo cuerpo? ¿Qué dicen? ¿O era el mismo cuerpo? ¿Qué le dijo a Tomás? Mete tu mano, tocan. ¿Qué les dijo? Deben de comer para que vean que... O sea, ¿resucitó con el mismo cuerpo? Claro que resucitó con el mismo cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia para nosotros cuando resucitemos es que nuestro cuerpo está infectado por el pecado y se daña. Y cuando venga la resurrección tendremos cuerpos nuevos a la imagen de Cristo, cuerpos eternos, pero igual físico. ¿Qué significa eso? Que Cristo está en los cielos ¿cómo? ¿Como hombre? ¿Conservó su cuerpo? ¿Subió en el cuerpo a los cielos? ¿Sí o no? Sí, se fue a los cielos en su cuerpo. O sea que Jesús está en cuerpo humano en los cielos, pero al mismo tiempo es Dios. ¿Está con nosotros hoy acá? ¿En cuerpo? No. ¿En espíritu? Claro. ¿Por qué Cristo podemos decir que está con nosotros hoy acá? Porque es Dios. ¿Y Dios en dónde está? ¿Por qué Dios está en todas partes? Porque Dios lo llena todo. O sea, no hay un sitio donde Dios no esté. Dios lo llena todo, absoluta. ¿Cristo está con nosotros? Sí, está con nosotros. Su presencia como Dios, pero físicamente está en los cielos. Se convierte en el mejor intermediario entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque es Dios y al mismo tiempo hombre. ¿Nos entiende? ¿Sufrió lo mismo que nosotros? ¿Vio el pecado, vio la muerte, vio tantas cosas? ¿Tuvo hambre, etcétera, como hombre? Todo eso lo vivió y por eso a ti y a mí nos entiende. Jesucristo entiende tu dolor, Jesucristo entiende tus luchas y está intercediendo por ti, está orando por ti. ¿Qué te parece eso? Que Cristo está orando por ti, intercediendo por todos aquellos que hemos creído en Él. Y está orando para que más gente se convierta a Él, se entregue a Cristo. Y si tú hoy estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo, necesitas entregar tu vida a Cristo, arrepentirte de tus pecados y vivir para el propósito de Dios. Siempre lo digo desde este púlpito. Puede ser que tú vengas acá desde niño
Puede ser que vengas 20 años a esta iglesia y puede ser que no tengas a Cristo en tu corazón, porque simplemente eres un religioso, alguien que aprendió a vivir como cristiano, pero Cristo no está en tu vida. Y hoy te digo, necesitas a Jesucristo para vivir la vida que realmente Dios ha preparado para ti. Dios te quiere bendecir, a ti, a las mujeres, que el Señor, damos gracias al Señor por las mujeres. Estamos en el mes de la madre, en el mes de las mujeres, y sí, queremos un hombre que se va a casar. ¿Qué clase de mujer quiere? ¿Qué clase de mujer quiere? La mejor de todas. Pero esa mujer, ¿qué clase de hombre quiere? El mejor de todos. Por eso el llamado hoy es a que trabajemos para ser los hombres de Dios que Dios quiere, las mujeres de Dios que Dios quiere. Señor les bendiga.